Me llamo Alex Kim y desde que tengo uso de razón, siempre he estado fascinado por la vastedad del universo. Estar aquí, a bordo de la nave Arkham, era como estar en un sueño. La realización de años de estudio, noches sin dormir y el sacrificio de casi todas las relaciones que he tenido. Cuando fui convocado para esta misión ultra secreta, no dudé. Sería mi primera vez en el espacio profundo, y aunque el nerviosismo me quemaba en el estómago, la expectativa de pisar un territorio donde ningún ser humano había estado antes me daba valor. Sin embargo, desde el momento en que subí a bordo, algo parecía estar fuera de lugar. Había una vibración sutil en el aire, como si la nave guardara un secreto que nadie se atrevía a revelar. El silencio en la nave era opresivo, casi asfixiante, pero lo que más me incomodaba era la forma en que los veteranos me miraban. La capitana Roberts era rígida, directa y poco receptiva. El jefe médico, Weaver, parecía siempre desconfiado, como si cada palabra que yo dijera tuviera un peso sospechoso. Podía sentir la tensión en las miradas, en los gestos contenidos y, sobre todo, en los susurros que resonaban por los pasillos de la nave. La Arkham era una obra maestra de la ingeniería, una máquina diseñada para cortar las barreras del tiempo y del espacio como una cuchilla. Sin embargo, había algo siniestro en su majestuosidad, como si cada rincón ocultara secretos oscuros, esperando el momento adecuado para revelarse. El silencio en su interior era asfixiante, y cada panel parecía esconder algo más. No eran solo las personas, incluso el aire parecía cargar un peso, una extraña densidad, como si hubiera algo oculto, invisible y aterrador. En los primeros días, intenté ignorar esa sensación. Me convencí de que era el nerviosismo natural de alguien en su primera misión en el espacio profundo. Sin embargo, cuanto más observaba el comportamiento de los veteranos, más difícil se volvía ignorarlo. Noté susurros intercambiados entre ellos y vi, repetidamente, a la capitana Roberts y al doctor Weaver intercambiando miradas intensas. Parecía que todos sabían algo que yo no sabía, algo que los mantenía en un estado constante de tensión. Quizás había algo relacionado con la misión anterior, o tal vez un incidente que nunca fue registrado. La sensación de que nos mantenían deliberadamente en la oscuridad solo alimentaba mis teorías, cada una más perturbadora que la anterior. Todo empeoró en el tercer día, cuando el líder de la misión, el doctor Evan Bigham, convocó al equipo a una reunión de emergencia. En su voz había algo incómodo, casi como si estuviera encubriendo un gran secreto. Noté que tamborileaba los dedos en la mesa, un gesto nervioso que contrastaba con su intento de mantener la compostura. Nos dio una rápida introducción sobre la misión, una investigación sobre la repentina desaparición de Alpha Centauri, la estrella que debíamos estar investigando. Pero algo en su tono me causó escalofríos. Era una explicación demasiado simplista para una misión tan grandiosa, y me di cuenta de que incluso los veteranos parecían inquietos. Después de la reunión, intenté hablar con la capitana Roberts. Quería entender mejor los detalles de la misión, quizás encontrar sentido a esta extraña atmósfera que nos rodeaba. Pero ella apenas me prestó atención. «Haz tu trabajo, Kim», fue todo lo que dijo antes de darle la espalda y dirigirse a la sala de control. Me quedé solo, frustrado e inquieto. Algo no estaba bien. Era como si nos mantuvieran en la oscuridad a propósito, y el peso de esa incertidumbre aumentaba mi paranoia. La sensación de estar a merced de algo desconocido me consumía, como si una mano invisible estuviera apretando mi pecho, recordándome constantemente que éramos solo marionetas en un juego que no entendíamos. En las noches siguientes, pasé horas en mi pequeño compartimento, intentando descifrar qué estaba pasando. Pensaba en Alpha Centauri, una de las estrellas más cercanas a la Tierra, y trataba de entender cómo algo tan grande podría simplemente desaparecer sin dejar rastro. Era difícil imaginar qué podría haber llevado a la Arkham
a ser lanzada con tanta urgencia en una misión tan misteriosa. La sensación de aislamiento y misterio crecía cada día, como si estuviéramos en un viaje sin retorno hacia lo desconocido. Ruidos pequeños y sombras que parecían moverse en los rincones de mi visión solo aumentaban la certeza de que algo estaba mal. Una madrugada, desperté inquieto por un sueño extraño y perturbador. Siempre era el mismo. Un océano negro y espeso se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y en medio de ese vacío, figuras indefinidas, sombras gigantes, parecían emerger. No tenían forma clara, solo una presencia asfixiante que me observaba desde las profundidades. Era como si algo dentro de mí fuera arrancado, dejando un vacío frío y desesperante, una sensación de que jamás escaparía de esa mirada opresiva. Despertaba con el corazón desbocado, la respiración entrecortada, y siempre me preguntaba qué significaba eso. Empecé a darme cuenta de que no era el único que tenía dificultades para dormir. En los pasillos veía los ojos cansados y desconfiados de los otros miembros del equipo, y ocasionalmente me cruzaba con el jefe médico Weaver, que me observaba como si estuviera analizando cada expresión de mi rostro. Sus ojos entrecerrados parecían esconder algo, como si supiera más de lo que quería admitir. Cuando intenté acercarme a hablar sobre el ambiente pesado que todos parecían sentir, él solo lanzó una mirada cautelosa y cambió de tema, como si el propio silencio sobre el tema fuera una orden implícita. Más tarde, logré tener una breve conversación con Alice, una de las ingenieras. Ella también era nueva en la misión y parecía tan incómoda como yo. En un susurro, me confesó que había algo muy mal desde el principio. Los veteranos parecían guardar un secreto y sentía que estábamos en la oscuridad, siendo solo piezas en un juego que no entendíamos. Sus palabras solo aumentaron mi paranoia. «Hay algo más en esta misión, Alex». Alice hizo una pausa, sus ojos desviándose nerviosamente por los pasillos. «No nos están contando todo», dijo, mirándome de una manera que mezclaba miedo y complicidad. En los días que siguieron, esa sensación de que algo se nos estaba ocultando solo se intensificó. Los veteranos continuaban evitando ciertas preguntas y se mantenían en constante alerta, casi paranoicos. En momentos de silencio, podía escuchar murmullos que cesaban abruptamente tan pronto como yo o cualquier otro novato se acercaba. Era como si existiera un pacto silencioso entre ellos, un secreto compartido que involucraba algo mayor y más terrible de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. En la nave, la proximidad del destino comenzaba a intensificar las pesadillas. No solo me pasaba a mí. Pude notar miradas vacías y rostros pálidos, incluso entre los miembros más experimentados. La capitana Roberts, que parecía inquebrantable al principio, ahora mostraba una tensión constante. La observaba en el panel de control, sus ojos fijos en las estrellas de adelante, como si vislumbrara algo que la aterrorizaba. Esa noche, después de cruzarme con Weaver en el pasillo, escuché murmullos apagados provenientes de la sala de control. Parecían voces discutiendo, tensas, casi furiosas. La sensación de que había algo siniestro y urgente flotando sobre nosotros era casi palpable. Fue durante una de esas noches, mientras me dirigía al comedor, que noté al doctor Bingham, el líder de la misión, con una expresión distante y cansada, observando una pantalla que mostraba una imagen estática de las estrellas. Parecía derrotado. Quería acercarme, preguntarle qué estaba realmente sucediendo, pero sentí un temor inexplicable. Era como si acercarme demasiado a ese secreto pudiera arrojarme a un abismo desconocido. Hasta entonces, no sabía que estaba ahí a punto de descubrir más de lo que esperaba. En la noche en que todo comenzó a desmoronarse, la nave Arkham estaba en completo silencio. El aire parecía pesado, como si el mismo espacio a nuestro alrededor se hubiera cerrado, sofocando cualquier sonido. Solo podía escuchar mi propia respiración,
lenta e irregular, mientras la sensación de aislamiento se intensificaba con cada paso. Era una calma perturbadora, que ya había notado muchas veces desde el inicio del viaje, pero esa noche parecía más siniestra, como si algo estuviera a punto de suceder. Iba camino al laboratorio cuando sonó la alarma de emergencia. Una sensación extraña se apoderó de mí, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Un presagio sombrío que hizo que mis pasos vacilaran por un momento. Una alarma fría y mecánica resonó por los pasillos de la nave, rompiendo el silencio como un grito desgarrador. La urgencia del sonido hizo que nuestros corazones se detuvieran por un instante, como si el propio aire hubiera sido arrancado de nuestros pulmones, congelando a cada uno de nosotros en su lugar en una mezcla de terror y expectativa. El anuncio informaba sobre una falla crítica en la cámara de hibernación, y todos los miembros del equipo fueron convocados de inmediato. Al acercarme al compartimento, vi a la capitana Roberts y al jefe médico Weaver, de pie junto a la cámara del Dr. Evan Bingham. Había un pánico velado en los ojos de ambos, que intentaban disimular, pero era evidente que habían presenciado algo que los había dejado aterrados y sin palabras, como si hubieran sido testigos de un desastre inevitable. El Dr. Bingham yacía inmóvil dentro de la cámara, con el rostro pálido y una expresión congelada de desesperación. Había algo profundamente erróneo. El panel de la cámara mostraba una secuencia de errores que no reconocía, como si la propia tecnología intentara alertarnos sobre algo siniestro, pero los signos vitales de él eran claros. 0 latidos. Una falla así no debería ser posible. Entonces, ¿qué había realmente sucedido aquí? El líder de la misión había muerto. Weaver intentó reanimarlo de inmediato, activando los procedimientos automáticos de resucitación, mientras la capitana, con un tono de desesperación, susurraba algo que no pude descifrar. Me preguntaba qué podría haber dicho. ¿Sería una oración? ¿Una maldición? O tal vez algo que sabía y no quería revelar. El misterio de esas palabras no dichas solo aumentaba la sensación de desesperación que flotaba en el aire. El resto de la tripulación se acercaba lentamente, atónita, observando la escena en completo silencio. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos miembros de la tripulación miraban fijamente al suelo, mientras otros solo contemplaban el vacío, los ojos desorbitados e incrédulos. Podía sentir el peso de una extraña angustia presionando sobre mis hombros, como si la atmósfera de la nave se hubiera vuelto asfixiante, dificultando cualquier intento de razonar con claridad. El miedo era palpable, y la sensación de impotencia flotaba sobre todos nosotros. El Dr. Bingham era uno de los científicos más renombrados, y uno de los pocos que comprendía completamente el propósito de esta misión. Su muerte dejaba a todos en un estado de profunda incertidumbre. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Weaver desistió de los intentos de reanimación. Un silencio pesado se apoderó del ambiente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Él se fue, anunció, sin poder ocultar el shock en su voz. Miré a mi alrededor y vi los rostros de la tripulación, congelados en expresiones de horror, mientras cada uno procesaba la realidad de que nuestro líder estaba muerto. La noticia se propagó por la nave como un fantasma. Cada uno reaccionó de forma diferente, pero el horror y la incredulidad estaban claramente presentes en todos. Vi a uno de los tripulantes, Marco, caer de rodillas, temblando mientras sostenía su cabeza, murmurando en voz baja como si intentara convencer a sí mismo de que aquello no era real. A su lado, otra tripulante, Elena, retrocedió unos pasos, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada, como si estuviera a punto de desmayarse. La escena era un reflejo del desasosiego que nos consumía. El corazón de la misión había dejado de latir, y sentía que, de alguna manera, ese era solo el comienzo de la pesadilla que se avecinaba. Aún en estado de shock, la capitana Roberts
reunió a la tripulación para una reunión de emergencia. Con el rostro pálido y la voz temblorosa, intentaba mantener la postura de líder, pero sus manos temblaban visiblemente y sus ojos mostraban un brillo de desesperación contenida. Era evidente que se estaba desmoronando por dentro, como si cada palabra que decía la corroyera. «La misión continúa», anunció, aunque su voz carecía de convicción. «Tenemos un objetivo, y vamos a cumplirlo. El Dr. Bingham no querría que abandonáramos todo ahora». Apenas podía prestar atención. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo pudo morir alguien tan experimentado como el doctor? ¿Bingham de manera tan repentina? ¿Había algún tipo de falla en la tecnología que no nos habían contado? ¿Y si algo estaba saboteando la misión? Necesitaba encontrar respuestas, y tal vez la única manera sería investigar por mi cuenta, a pesar de los riesgos. Me preguntaba si los veteranos sabían más de lo que estaban dispuestos a compartir, y si nosotros, los novatos, estábamos siendo utilizados como piezas desechables. Cada una de esas dudas se aglomeraba, volviéndose imposible mantener la calma. La muerte de Bingham parecía inexplicable. Estaba perfectamente sano. Había pasado todos los exámenes antes de embarcarnos. Y si algo le había sucedido, ¿qué impediría que le ocurriera a cualquiera de nosotros? No podía sacudirme la sensación de que estábamos todos en peligro. Un peligro que no comprendíamos, algo mucho más allá de lo que nos habían informado. Después de la reunión, nos liberaron para descansar, pero el sueño se volvió un lujo inalcanzable. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del doctor. Bingham, pálido e inmóvil, surgía en mi mente. Sus labios parecían moverse levemente, como si intentaran murmurar algo que no podía escuchar, dejándome con la sensación de que algo o alguien estaba intentando comunicarse conmigo. Sus ojos, vítreos y vacíos, parecían seguirme, y la expresión congelada de desesperación era tan nítida que casi podía oír un grito silencioso reverberando en la oscuridad. El ambiente a mi alrededor se volvía helado, y la sensación de manos invisibles, extendiéndose hacia mí, hacía que mi cuerpo temblara. Con cada parpadeo, era arrastrado de nuevo a ese vacío, donde el silencio era pesado y las sombras parecían vivas, observándome. La expresión de él parecía gritar algo, como una advertencia, y cada fibra de mi ser alertaba que aquello no era un simple accidente. Decidí salir de mi compartimento y caminar por la nave, tratando de aliviar la ansiedad que me consumía. En el fondo, algo me decía que había más sucediendo de lo que podía ver, y ese presentimiento se intensificaba con cada paso. Los pasillos estaban mal iluminados, con las luces de emergencia emitiendo un brillo rojizo y oscilante que parecía distorsionar las sombras en las paredes. Cada paso resonaba de manera extraña, como si toda la nave estuviera hueca, y el sonido metálico de mis pies retumbaba por la estructura, amplificando la sensación de vacío. Podía oír un leve zumbido de las máquinas, pero parecía distante, amortiguado, como si la nave estuviera respirando de manera irregular. El silencio opresor solo aumentaba la sensación de que algo estaba terriblemente mal, como si la nave estuviera viva y nos estuviera observando. En el camino, encontré a Alice, la ingeniera que también era nueva en el equipo. Ella parecía afectada, con el rostro pálido y los ojos fijos en el suelo. Intenté intercambiar algunas palabras, pero solo movió la cabeza y murmuró algo sobre un error fatal. ¿Qué querría decir con eso? ¿Había notado algo que nosotros no sabíamos? La muerte del doctor. Bingham parecía estar afectando a cada uno de nosotros de una manera diferente, y el silencio entre el equipo ahora era casi asfixiante. De vuelta a mis aposentos, finalmente me dormí, pero pronto fui asaltado por un sueño perturbador. Me veía flotando en un espacio vacío, donde las estrellas se apagaban una a una, dejando tras de sí una oscuridad impenetrable. A mi alrededor, sombras comenzaban a moverse, arrastrándose como una ola hacia mí, y entre ellas podía distinguir ojos,
brillando en medio de la penumbra. Desperté jadeante, con el sudor escurriendo por mi rostro, y de inmediato miré a mi alrededor, sintiendo un impulso irracional de revisar cada rincón de mi pequeño cuarto, como si algo hubiera invadido realmente el lugar. Decidí que necesitaba hablar con alguien. El sueño, sumado a la muerte del doctor. Bingham se estaba convirtiendo en una paranoia difícil de contener. La capitana Roberts estaba en la sala de control, mirando la pantalla donde Alpha Centauri debería ser visible, pero que solo mostraba una oscuridad vacía. Con hesitación me acerqué y comenté sobre el sueño, tratando de disimular el nerviosismo en mi voz. Esperaba que me tranquilizara, pero lo que vi en sus ojos me dejó aún más inquieto. Ella también parecía atormentada, como si el mismo pesadilla la hubiera visitado. Esto es algo que todos tenemos que enfrentar, Kim, dijo, con una voz que parecía cargar con un peso. No es nada más que el estrés de la misión. Algo normal, créelo. Pero yo no lo creí. Había algo en la forma en que sus manos temblaban al decir eso. Algo en la manera en que desviaba la mirada, como si quisiera ocultar un secreto terrible. Eso no era normal. Fue entonces que, de repente, todas las luces de la nave se apagaron. Un pensamiento repentino atravesó mi mente. ¿Y si esto fuera solo el comienzo de algo mucho peor? La sensación de que algo oscuro estaba a punto de suceder me hizo contener la respiración. El sonido de los sistemas apagándose reverberó por los pasillos. Un estallido metálico seguido de un silencio pesado y aterrador. Mi corazón se disparó, y pude oír mi propia respiración acelerada resonando en el vacío. El suelo parecía temblar levemente bajo mis pies, como si la nave se estuviera ajustando a esta nueva realidad. Por un momento, sentí que algo se movía a mi alrededor, invisible en la oscuridad asfixiante. Nos sumergimos en una penumbra tan densa que parecía devorar todo a nuestro alrededor. Un murmullo recorrió la sala de mando, seguido del sonido de pasos apresurados, mientras los tripulantes intentaban encontrar los paneles de control. Minutos después, las luces de emergencia se encendieron, arrojando una luz roja e intensa que hacía que el ambiente fuera aún más siniestro. El jefe médico Weaver entró corriendo en la sala, su rostro retorcido en una expresión de puro pánico, y informó, con la voz temblorosa y casi sofocada, que algunas cápsulas de hibernación estaban fallando. Sus ojos estaban desorbitados y parecía luchar para encontrar las palabras adecuadas, como si el miedo lo estuviera asfixiando. «Esto nunca debería pasar», exclamó, aparentemente abrumado por una mezcla de incredulidad y miedo. Había algo en su mirada, una vacilación que me hizo pensar si Weaver sabía más de lo que estaba revelando, escondiendo una verdad aún más aterradora. Pero la capitana Roberts simplemente asintió, como si ya estuviera preparada para lo peor. Un sentimiento de inquietud se apoderó de todos nosotros, la muerte del doctor. Bingham ahora parecía formar parte de una secuencia más amplia de eventos extraños, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podríamos despertar. Y en el fondo, una pregunta comenzó a surgir, creciendo dentro de mí. ¿Y si el objetivo de esta misión era algo completamente diferente de lo que nos habían informado? Necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba cuestionar todo y a todos. Quizás era hora de empezar a observar más de cerca, recopilar información y juntar las piezas de este rompecabezas sombrío. En los días siguientes a la muerte del doctor, Bingham y al apagón inexplicable, la tripulación de la Arkham se dividió en dos grupos, los veteranos que evitaban a los novatos y nosotros, los recién llegados, que intentábamos entender qué estaba sucediendo. Las tensiones aumentaban cada día, y el silencio de la nave se volvía insoportable, lleno solo por el sonido metálico de las máquinas y los murmullos que cesaban cada vez que alguien se acercaba. Acercarme a la ingeniera Alice se convirtió en mi ancla. Ella estaba tan perturbada como yo.
pero había algo en su comportamiento que me inquietaba, como si estuviera escondiendo más de lo que aparentaba sobre la misión. Necesitaba observar a Alice más de cerca, descubrir qué estaba ocultando, pues sentía que las respuestas que buscábamos podrían estar con ella. Una noche, cuando la nave parecía vacía y los pasillos estaban llenos solo por el sonido distante de las máquinas y estallidos ocasionales, ella confesó en un susurro que había accedido a algunos archivos de sistema bloqueados y encontró menciones a una anomalía de luz asociada a Alpha Centauri. La sensación de que estábamos siendo observados era constante, como si la propia nave estuviera viva y atenta a cada uno de nuestros movimientos. Aparentemente, no solo íbamos a investigar una estrella, sino a observar algo que consumía luz. ¿Pero qué podría hacer que una estrella desapareciera?, pregunté, intrigado y alarmado al mismo tiempo. Alice simplemente movió la cabeza, incapaz de responder, con una expresión sombría. «Quizás algo más allá de lo que nuestra ciencia puede explicar», murmuró, como si temiera incluso mencionarlo en voz alta. Estaba decidido a obtener más respuestas, así que busqué al jefe médico Weaver. La muerte de Bingham aún parecía reciente en su mente, y él era evasivo en sus respuestas, limitándose a repetir que era una fatalidad inesperada. Noté una vacilación en sus palabras, como si estuviera ocultando algo crucial que no podía compartir con los novatos. Pero insistí, preguntando sobre la secuencia de errores que había visto en el panel de su cámara de hibernación. Para mi sorpresa, Weaver titubeó, su máscara de calma tambaleándose por un momento. «Esos errores no deberían existir. Las cámaras están diseñadas para ser infalibles. Algo las afectó», admitió, con una expresión que denotaba más que simple preocupación. Esa misma noche, Alice y yo intentamos acceder al ordenador central de la nave, buscando más información sobre la misión y lo que, de hecho, estábamos investigando. Sin embargo, cada vez que intentábamos abrir ciertos archivos, aparecía un bloqueo de seguridad, y nuestros accesos estaban limitados por una contraseña que solo los veteranos poseían. Eso aumentó aún más mis sospechas. El misterio en torno a Alpha Centauri no era un simple accidente, y nuestros superiores claramente tenían algo que ocultar. Mientras la tripulación comenzaba a desentenderse cada vez más, me di cuenta de que algo parecía manipular nuestras acciones, incitándonos a perder el control. Las discusiones entre la capitana Roberts y el piloto Torrance se volvieron frecuentes e intensas, especialmente en relación a las órdenes de mando. Torrance parecía dudar de las decisiones de la capitana, como si también supiera más de lo que estaba dispuesto a admitir. La presión psicológica estaba erosionando nuestra capacidad de trabajar en equipo, y cada pequeño desacuerdo se convertía en un potencial detonante para una explosión. Una vez, un comentario trivial sobre la organización de los turnos casi llevó a una pelea entre dos miembros de la tripulación, demostrando cuán inestables estábamos. Además de las tensiones internas, comencé a percibir un patrón desconcertante en los sueños que me atormentaban. Quizás esos sueños no eran solo fruto del estrés, sino un mensaje que necesitaba descifrar. Eran siempre las mismas imágenes: un vacío negro, un mar de oscuridad asfixiante, donde el frío parecía cortar mi piel y algo desconocido se ocultaba en las sombras, observándome. Podía sentir un murmullo distante, casi como un llamado que no podía entender, pero que me llenaba de pavor. Pero había algo nuevo ahora. En el último sueño, vi algo más. Figuras humanas flotando en el vacío, como si hubieran sido tragadas por ese abismo infinito. Sus rostros eran familiares, pero distorsionados por el terror, y entre ellos reconocía los rostros de la tripulación. Cuando comenté sobre los sueños con Alice, me miró de forma extraña, como si dudara en decir lo que sabía. Finalmente, reveló que también había tenido sueños similares, visiones de cuerpos flotando en un espacio vacío, como si fueran fragmentos de un recuerdo olvidado. Eso me dio escalofríos,
pues era como si hubiera una conexión invisible entre todos nosotros, algo que íbamos descubriendo poco a poco y que parecía infiltrarse en nuestros pensamientos. La tensión en la Arkham se intensificaba cada día. La tripulación evitaba las áreas comunes y pasaba la mayor parte del tiempo confinada en sus propios compartimentos, donde el sonido amortiguado de las máquinas y la falta de luz directa creaban un ambiente opresor que solo empeoraba la atmósfera de paranoia y desconfianza. El silencio, antes tan omnipresente, ahora se rompía por el sonido esporádico de puertas automáticas y pasos cautelosos en los pasillos. Sentía como si estuviera atrapado en una prisión invisible, donde el verdadero carcelero era el misterio que rodeaba a Alpha Centauri. Durante una inspección de rutina en la sala de mando, logré, por fin, captar una conversación entre la capitana Roberts y Weaver, que no notaron mi presencia. Decidí que necesitaba escuchar más conversaciones como esa, pues tal vez fueran la única manera de descubrir la verdad. La voz de Roberts era baja, pero cargada de urgencia. No pueden saberlo, Weaver. Aún no. Necesitamos continuar con la misión, incluso sin el doctor. Bingham, si descubren, todo puede desmoronarse. Weaver dudó antes de responder, su voz susurrada cargada de un pavor que no había visto antes. Pero si lo que vimos es verdad, si esa cosa es real, tal vez sea mejor abortar. Ya estamos al límite, y todos sabemos lo que eso significa. Me retiré rápidamente antes de que me vieran, mi corazón disparado y mis manos sudorosas. Eso confirmaba que había más de lo que éramos conscientes. Algo sobre Alpha Centauri o sobre la propia misión nos estaba siendo ocultado, algo que, por el tono de la conversación, parecía demasiado terrible para ser revelado. Poco después, lo inesperado sucedió. La nave comenzó a presentar fallas en los sistemas principales, y no pude evitar pensar si estaban relacionadas con lo que escuché en la conversación entre Roberts y Weaver. Era como si los secretos que ocultaban ahora nos estuvieran alcanzando de forma inevitable. Una alerta de falla de estabilización resonó por los pasillos, indicando que estábamos a la deriva, a merced de las fuerzas del espacio profundo. Las luces parpadeaban en tonos rojos y amarillos, proyectando sombras siniestras que parecían moverse por sí solas, transformando a la Arkham en un laberinto de incertidumbres, como si algo se escondiera en la oscuridad y nos observara a cada paso. Torrance, el piloto, asumió el control e intentaba recalibrar los sistemas, pero sin éxito. Parecía que algo estaba interfiriendo, como una fuerza invisible que desviaba la nave de su curso original. Las sospechas se transformaron en discusiones acaloradas. Torrance confrontó a Roberts, acusándola de ocultar información crítica sobre la misión. «Tú sabías, ¿no? Sabías de los riesgos y nos trajiste aquí de todos modos», gritó, su voz resonando en la cubierta principal. Roberts intentó defenderse, pero sus palabras parecieron vacías. La sensación de que estábamos todos perdidos, víctimas de un secreto oscuro y peligroso, se apoderó de todos. Fue en medio de este clima de caos que los sueños de Alex se intensificaron. Cada noche era tragado por un vacío aún más profundo, donde veía formas alienígenas grotescas, con miembros distorsionados y ojos brillantes que parecían perforar su alma, moviéndose lentamente entre las estrellas, ocultas en la vastedad del cosmos, como depredadores al acecho. Empecé a pensar que esos sueños no eran solo visiones causadas por el estrés, sino quizás un mensaje, algo importante que necesitaba entender para sobrevivir. Sus formas eran indefinidas, cambiando constantemente, como si estuvieran hechas de sombra viva, y la sensación de que lo observaban dejaba un escalofrío constante en su espalda. En una de las noches vio una imagen perturbadora. Alpha Centauri envuelta por una entidad oscura, una fuerza que devoraba su luz. No era una estrella muerta o una simple explosión estelar. Era algo que absorbía la propia esencia de la luz, como si estuviera hambrienta. Hablé sobre los sueños con Alice,
que cada vez estaba más asustada. Ella me confesó que también había comenzado a tener visiones similares, como si la estuvieran observando mientras dormía, atrapada en una red de pensamientos que no eran de ella. Mencionó una serie de coordenadas que aparecían en sus sueños, números que parpadeaban como estrellas moribundas. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero a medida que conversábamos, me di cuenta de que estábamos presenciando algo mucho más allá de nuestra comprensión. Con esta nueva información, traté de reunir a algunos de los otros novatos. Hubo un momento de excitación y miradas desconfiadas, evidenciando el miedo a represalias. Sabía que, si no logramos respuestas, tendría que considerar medidas más drásticas, incluso si eso ponía a todos en riesgo. En secreto, discutimos la posibilidad de rebelarnos y exigir respuestas, pero la duda flotaba sobre nosotros, como si cualquier paso en falso pudiera condenarnos. Teníamos derecho a saber lo que realmente estaba sucediendo, pero antes de que pudiéramos organizar cualquier acción concreta, otro evento perturbador nos sacó de cualquier estabilidad que aún quedaba. Una nueva alarma resonó por la nave, y la palabra despresurización apareció en los monitores. No estábamos seguros en ningún lugar. Ante la amenaza inminente, todos fuimos instruidos a reunirnos en el compartimento de mando. Mientras me dirigía allí, empecé a formular un plan paralelo, algo que pudiera darnos una oportunidad de sobrevivir si todo salía mal. La capitana Roberts, aún luchando por mantener la autoridad, anunció que investigaríamos el origen de la anomalía de luz alrededor de Alpha Centauri, como si la misión pudiera continuar según lo planeado. Pero para muchos de nosotros, eso sonó como una sentencia de muerte. Y fue en ese momento, mientras escuchaba las órdenes de la capitana y el murmullo desconfiado de los otros miembros, que comprendí la verdad. No estábamos allí para investigar Alpha Centauri, sino para encontrar lo que quiera que estuviera reemplazándola. Ahora tenía una nueva misión personal: descubrir exactamente qué era esa entidad y cómo podríamos enfrentarnos a ella. Después del anuncio de la capitana Roberts, el ambiente en la nave se volvió asfixiante. Algo incomprensible nos aguardaba, y todos comenzaban a sospechar que se estaban ocultando información crucial de nosotros, aumentando la sensación de paranoia. Una amenaza mucho más allá de nuestra comprensión, que el propio equipo veterano parecía reacio a enfrentar. Todos sabíamos que continuar significaba acercarnos a lo desconocido, a aquello que tal vez había borrado a Alpha Centauri del universo como una vela apagada. En los días que siguieron, las pesadillas se convirtieron en parte de la rutina. Incluso los más escépticos parecían afectados, revisando a su alrededor y susurrando en voz baja, como si incluso las paredes pudieran traicionarnos. Empezaba a parecer que las pesadillas eran más que el resultado del estrés, quizás una influencia externa que no comprendíamos. El sueño, cuando llegaba, traía una sensación de asfixia, como si algo estuviera esperando en los límites de la oscuridad para devorar nuestra cordura. Fue durante una de esas noches de sueño agitado que desperté abruptamente, el cuerpo empapado en sudor frío. Sentí una presencia extraña, algo invisible que parecía estar observándome. Miré a mi alrededor y vi el panel junto a mi cama parpadeando con un nuevo mensaje del sistema. Abrí el archivo y, para mi sorpresa, eran datos cifrados. Sabía que acceder a información confidencial estaba prohibido, pero no pude resistir. Con algunos comandos, logré descifrar la criptografía, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. El mensaje describía una anomalía captada por satélites de la Tierra, un patrón de interferencia de luz que se movía como un pulso, apagando estrellas a medida que avanzaba por el espacio. Según los cálculos, el origen de este fenómeno era Alpha Centauri, pero su destino final seguía siendo un misterio. La idea de que algo pudiera aniquilar estrellas era aterradora, algo más allá de nuestra comprensión, una amenaza imposible de concebir. Pero allí estaba, documentado y confirmado por una serie de científicos,
incluido el doctor Bingham, antes de su muerte. Decidido a confrontar a la capitana, fui a la sala de mando. La encontré discutiendo con Weaver, el rostro tenso. Tuve la clara sensación de que había más que se decía entre ellos de lo que podía escuchar. El jefe médico parecía estar consumido por un secreto que ya no podía contener. Cuando entré, el silencio se hizo, y los dos intercambiaron una mirada cargada de precaución. «¿Sabías de esto todo el tiempo, no?», pregunté, mostrando el mensaje en el panel. Roberts desvió la mirada, pero Weaver respiró hondo, como si algo estuviera a punto de estallar dentro de él. «No es tan simple, Kim. Esta misión no fue diseñada solo para investigar Alpha Centauri. Estamos aquí para observar lo que quiera que esté reemplazándola. Algo que absorbe energía de una manera que jamás hemos visto. Conocíamos los riesgos, pero hay algo aún más aterrador que no se ha revelado. La revelación fue como un golpe. Una entidad, o lo que sea, estaba consumiendo estrellas, apagando su luz y dejando un rastro de oscuridad. Y nosotros estábamos en camino a ese vacío de destrucción». Antes de que pudiera digerir la información, una serie de alarmas sonó nuevamente. Los informes en el panel indicaban una caída significativa de energía en sectores cruciales de la nave. Era como si la entidad estuviera consciente de nuestra presencia, reaccionando a nuestra aproximación. «¡Prepárense para el impacto!», gritó Torrance, aferrándose al panel de control mientras la nave temblaba violentamente. Nos aferramos a lo que podíamos. El impacto fue brutal. Una fuerza invisible nos agarró con violencia, lanzando la Arkham fuera de su trayectoria. Nuestros cuerpos fueron arrojados contra las paredes y los paneles, y sentí el dolor agudo de algo perforando mi hombro al ser lanzado. Cuando la nave finalmente se estabilizó, el panel principal mostraba una alerta que congeló a todos los tripulantes en sus lugares. Anomalía de consumo de luz detectada. Proximidad crítica. Mientras nos recuperábamos, la capitana Roberts ordenó que todos se prepararan. «Estamos cerca de la fuente», dijo ella, con una mirada de pavor que no podía ocultar. «Si queremos entender lo que está sucediendo, es ahora o nunca. Tengo un plan, pero hay riesgos que aún no he compartido con todos ustedes». Sabía que, al mirar hacia el vacío donde debería estar Alpha Centauri, no encontraríamos solo oscuridad. Allí, en la frontera de lo que la ciencia no podía explicar, había algo, y ese algo estaba hambriento. La Arkham se acercaba a los restos de Alpha Centauri. La tensión entre la tripulación era palpable. Los ojos de Johnson temblaban mientras apretaba el consola, buscando algún control. El miedo se había convertido en una presencia física en la nave, como si hubiéramos cruzado una frontera invisible hacia un territorio donde la lógica humana ya no tenía sentido. Podía verlo en los ojos de todos, especialmente en los de los veteranos, que ahora parecían meros fantasmas de lo que fueron al inicio de la misión. Las lecturas del panel mostraban la intensidad de la anomalía aumentando rápidamente, algo que parecía imposible. «Es como si fuera una presencia», comentó Alice, estudiando los datos con una expresión atónita. «Estos pulsos de energía se están acercando a nosotros. Eso hizo que mi corazón se acelerara. ¿Y si no había forma de escapar? La idea de que algo nos observaba era surrealista, pero los datos eran innegables. Nos habíamos acercado a una entidad desconocida y aterradora. Mientras la capitana Roberts ordenaba que todos permanecieran en sus puestos, sentí una punzada de pánico creciendo, como un frío que se expandía por mi pecho. La oscuridad del espacio, siempre misteriosa, ahora parecía llevar una amenaza tangible. Mi mente luchaba por comprender cómo podría existir un fenómeno así. Era una fuerza que devoraba estrellas enteras, un depredador cósmico, y estábamos siendo atraídos directamente hacia él. Las luces fallaron. Quedamos en penumbra, sombras distorsionadas rodeándonos. Solo los paneles de emergencia parpadeaban, proyectando un brillo aterrador.
El miedo en los rostros de los tripulantes era abrumador. Cuando la comunicación de la nave también falló, supimos que estábamos completamente aislados, rodeados por una oscuridad desconocida e incomprensible. ¿Quién o qué nos estaría observando ahora? Empecé a notar algo extraño en mi visión periférica, como formas que se movían rápidamente en las sombras. La sensación de ser observado era opresiva, casi física, como si un peso invisible estuviera presionando mis hombros. Miré a Alice y Weaver. Ellos también estaban tensos, mirando el vacío. Era como si la presencia se infiltrara en nuestras mentes, penetrando en nuestros pensamientos y desenterrando las memorias más temidas. Memorias que preferirían nunca revivir. Alice se acercó, el rostro pálido, y susurró: Creo que está intentando comunicarse. La idea era absurda, pero hablaba con una convicción perturbadora, como si hubiera escuchado algo que nadie más podía captar. Alex, siento que está dentro de mi cabeza, como si intentara alcanzar algo, entender lo que somos. ¿Y si logra entender? ¿Qué nos hará? Intentamos desesperadamente restablecer contacto con el sistema de la nave, pero cada comando fallaba, como si la propia Arkham estuviera perdiendo el control. Un mensaje apareció en el panel. Señal de consumo energético inusual detectada. Abajo, una línea parpadeaba. Tenemos compañía. La advertencia fue seguida por imágenes fragmentadas que mostraban el vacío ante nosotros siendo llenado por un campo de oscuridad viva, pulsante, como una nube dotada de vida propia. Las luces en la nave parpadeaban en sincronía con el pulso de la entidad, y por un breve momento pude ver formas humanoides, como sombras etéreas, que parecían deslizarse fuera de aquel abismo de tinieblas, flotando alrededor de la nave, rodeándonos. ¿Estarían solo observando o preparándose para atacar? Esto no es solo una anomalía, murmuré. Es una conciencia. Todos estábamos en pánico, pero era imposible escapar. La nave estaba completamente paralizada, atrapada en la órbita de aquel agujero de oscuridad. Weaver comenzó a hablar, como en trance. «Es una hambre». Se detuvo, los ojos vidriosos. 1000 años, devorando estrellas, drenando todo lo que toca. No sabíamos si era una visión o si el fenómeno era real, pero sentía, con una certeza aterradora, que la entidad era consciente y nos observaba hambrienta. Quería más que consumir nuestra nave o nuestro equipo. Era como si intentara entender nuestra esencia, nuestra propia luz. Las imágenes en la pantalla mostraron una última secuencia de coordenadas. Indicaban nuestro retorno al punto de partida. Nuestro destino estaba sellado, desde el principio. La Arkham se había convertido en prisionera de la entidad, y sabía, con una certeza que trascendía el miedo, que el enfrentamiento con esta fuerza era inevitable. Pero, ¿estaríamos listos cuando ese momento llegara? La Arkham parecía engullida por la oscuridad. El vacío en torno a Alpha Centauri pulsaba ante nosotros como una criatura viva, su presencia sofocante en toda la nave. Apenas podía respirar. La Arkham gemía bajo la presión de aquella entidad invisible, como si el metal estuviera cediendo ante la fuerza opresiva que nos envolvía. De repente, una ola de ruido atravesó los comunicadores internos. Una voz familiar, que parecía la del doctor. Bingham, mezclada con murmullos alienígenas, resonaba por los pasillos, enviando escalofríos por mi columna. Su voz susurraba fragmentos de palabras que se perdían en el chisporroteo, pero en un instante de claridad logré entender. La oscuridad absorbe la conciencia. Este mensaje incoherente reverberó en mi mente como una advertencia. No estábamos solo ante una fuerza destructiva, sino ante algo que consumía la propia esencia de las cosas. Cada estrella apagada por esa entidad era como un fragmento de existencia, una conciencia extinta que alimentaba algo inconmensurable. La verdad se desplomó sobre mí como una tormenta.
Aquel vacío no solo devoraba materia, sino también las almas de aquellos que se atrevían a acercarse. Fue entonces que la capitana Roberts se detuvo y nos miró, los ojos desorbitados de terror. «Esto no es solo una entidad cósmica», susurró. «Es una conciencia, una voluntad que se alimenta de lo que conocemos como luz, pero que para ella es algo mucho más, como la propia esencia de la existencia». Entonces, un destello deslumbrante invadió el panel principal. Por un breve instante, vimos algo en la oscuridad. Una figura colosal, vagamente humanoide. Estaba compuesta de un tejido sombrío y maleable, como si la propia estructura del universo se estuviera distorsionando para crear aquella imagen. Los ojos de la criatura, dos orbes vacíos y resplandecientes, se fijaron en nosotros. Sentimos su presencia en nuestras mentes, sondeando nuestros pensamientos, hurgando en nuestros recuerdos e identidades, como si intentara absorber todo lo que nos definía. Fue en ese momento que la Arkham comenzó a temblar violentamente, y los sistemas de la nave se apagaron uno por uno, consumidos por aquella presencia. La tripulación entera sintió la invasión de algo desconocido en sus mentes. Gritos resonaron por los pasillos mientras cada uno de nosotros luchaba por mantener la cordura, pero era como pelear contra una corriente cósmica. Mi visión se oscureció por un momento, y fui transportado a un paisaje surrealista, un campo de estrellas muertas, cada una representando un recuerdo extinto. «No podemos vencerla», dijo Weaver, con la voz temblorosa, pareciendo ecoar mis propios pensamientos. «Estamos ante una fuerza más allá de nuestra comprensión. La única forma de sobrevivir es convirtiéndonos en parte de ella». La perspectiva era aterradora. Sentir nuestra individualidad disolverse, convirtiéndonos en solo ecos vacíos dentro de esa entidad, era casi insoportable. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. La idea de rendirse ante aquella entidad, de entregar mi conciencia para convertirme en un fragmento más de su vacío infinito, era aterradora. Pero no había elección, y todos lo sabíamos. Cada segundo perdido era un fragmento más de nuestra identidad siendo devorado. Desesperado, lancé una última mirada a la capitana Roberts, que ya parecía una cáscara vacía, con la mirada distante. En ese instante, entendí que la decisión de venir hasta aquí no había sido nuestra. Habíamos sido elegidos, conducidos, como piezas en un juego cósmico cuyo único desenlace era nuestra entrega. Con el último fragmento de conciencia que aún me quedaba, traté de enfocarme en un único recuerdo, algo que pudiera mantener mi humanidad intacta ante aquel horror. Pero, a medida que aquella entidad devoraba nuestras memorias, me daba cuenta, con una claridad insoportable, de que la Arkham y todos nosotros a bordo estábamos destinados a desaparecer sin dejar rastro, absorbidos en un vacío que no aceptaba resistencia. Siento que mi propia conciencia se fragmenta mientras intento aferrarme a los restos de mis recuerdos. El vacío a mi alrededor es absoluto. Trato de recordar mi nombre, pero se me escapa, como un susurro en la oscuridad. De vez en cuando, vislumbro ecos de las voces de la tripulación, pero son distantes, casi irreales, como sueños que se evaporan al amanecer. Alice, Weaver, la capitana Roberts, están aquí, pero como fragmentos de una conciencia colectiva, sin individualidad. Es difícil describir lo que experimento ahora. Todo a mi alrededor es una red de sensaciones desconectadas, una mezcla de pensamientos, memorias e identidades que ya no pertenecen a nadie en particular. Al intentar explorar esta vastedad, me doy cuenta de que formo parte de ella. En algún lugar dentro de esta oscuridad, siento que la entidad cósmica que nos absorbió también me observa, como si esperara cada pensamiento, cada fragmento de mi existencia, solo para consumirlos. A medida que acepto esta nueva condición, un último pensamiento emerge, un mezclo de desesperación y resignación que me otorga una sensación final de lucidez.
No éramos los primeros en ser atraídos hacia este destino. A lo largo de los eones, la entidad devoró a muchos como nosotros, estrellas, planetas y seres conscientes de otras partes del universo, todos tragados e integrados a esta vasta y hambrienta conciencia. Mientras mi individualidad se deshace, tengo un último destello de una posible verdad. La entidad no es solo una anomalía devoradora. Es un coleccionista, el destino final de toda luz y vida. Quizás, en un plano incomprensible, su propósito sea preservar todo lo que absorbe, de una manera que solo ella comprende. Como un guardián eterno de lo que alguna vez existió, mantiene cada fragmento atrapado en una telaraña infinita de oscuridad. Y entonces, el último vestigio de quien fui, se disuelve. No hay más Alex Kim, no hay más Arkham. Nos convertimos en una nota silenciosa, en una canción que resuena por el vacío del cosmos, una canción que nunca será escuchada, pero que existe para siempre, suspendida en la eternidad. El universo continúa, ignorante e indiferente, mientras nosotros, ahora solo fragmentos en una conciencia insondable, esperamos. Tal vez para siempre, tal vez hasta que el propio cosmos sea apagado.